de la forma en que muchos de nuestros hermanos aquí en este lugar donde estamos sostienen la obra del Señor, y que en realidad para muchos de nosotros cuando pensamos en lo que eso significa, nos parece que son cosas fuera de nuestro alcance. Buenas noches, hermanos, pasen adelante. Les hablaba de la capilla. Aquí es un templo, es un edificio sumamente bonito y moderno, caro, pero que de acuerdo con el presidente de la institución, una sola familia ha sido la que más ha donado para ello. Y lo mismo me pasó cuando estaba en el seminario de Dallas. Una sola familia compró un templo en donde ahorita está la biblioteca, no, la librería, ahí donde se venden los libros, del seminario de Dallas. Una sola familia les ayudó a comprar el edificio. Y por supuesto, cuando pensamos en esto, decimos nosotros, es que en Latinoamérica, no, pues sí que nosotros apenas tenemos para comer. ¿Y cómo? Yo vengo de ese contexto. No crean que yo estoy aquí pensando descontextualizadamente. No, yo vengo de ese contexto, en donde no teníamos para comer, donde no había leche para los niños, en donde mi mamá tenía que darnos agua azucarada porque no había leche. Y yo vengo de ese contexto también, en donde la iglesia se reúne en covachas, la iglesia se reúne en medio de eh, eh, prácticamente con tiendas, en chozas, en sentarse en donde caiga. Sí, de ese contexto vengo yo, pero lo que quería decirles es que no podemos evitar, no podemos ignorar, no podemos dejar de insistir que la bendición de Dios también se da en este país, porque la generosidad de la gente es algo que no podemos negar para con las cosas del Señor. Hay gente que da y que no le duele dar y que quiere dar más. El diezmo en las iglesias bautistas no es algo obligado en el sentido de que se considere una carga, más bien es un privilegio, y cuando se tiene oportunidad de dar, se da. Una de las cosas que más les cuesta entender a ellos es por qué, por ejemplo, los estudiantes latinoamericanos no quieren pagar su educación. Y una de las razones por las que el seminario está haciendo el esfuerzo que está haciendo en esta maestría es precisamente, y la ha bajado, ustedes saben, de una forma increíble, para este contexto, esta clase que estamos recibiendo aquí, que es la misma clase que doy con los hermanos norteamericanos, a ellos les cuesta, por lo menos les cuesta a los norteamericanos bautistas, estamos hablando de alrededor de unos $700, mitad de precio. A uno no bautista le cuesta una clase como esta, $1,400, $1,500. Y a nuestros hermanos evangélicos latinoamericanos bautistas les cuesta $100. Y muchos aún así se regatean, ¿no? Es decir, porque esto no está bien en este contexto. Digo, yo sé que en el contexto latinoamericano puede ser un poquito diferente, pero en el contexto de la generosidad y de darse y de entender de que en ese proceso de darme y de dar al Señor, Dios nos bendice y nos
implica, es un acto de fe increíble. Y muchas de estas personas, sí, yo sé, les decía a mis hermanos, que si usted habla con muchos de nuestros hermanos latinoamericanos o con muchos de percepciones sociales o políticas diferentes, te van a hablar de un montón de teorías económicas, políticas, de por qué los Estados Unidos están como están. Y yo no quiero negar y decir que todo lo que se diga sea incorrecto, pero lo que sí quiero enfatizar es que a mí me parece, después de más de una década de estar aquí, es que ese elemento de la generosidad para las cosas del Señor hace diferencia en la vida de la iglesia. Instituciones como estas, por ejemplo, en las que estamos, no podrían subsistir si no fuera por esa cantidad de hermanos a través de todo el estado de Texas, en este caso especial, que fielmente contribuyen a la Asociación Bautista para que desde ahí se manden anualmente fondos para que este seminario funcione como funciona. ¿No? Y eso es algo que en nuestras iglesias en Latinoamérica, por más que, aun cuando fuese poquito, hace poquito estaba medio contestando una pregunta de un pastor en nuestros, de México, ¿no? Hablándonos. Y yo sé que existen no solo en México, sino también en El Salvador, en Guatemala, en gente, porque los he oído, los he vivido. Gente que me dice, es que los seminarios le deben tanto a la iglesia y porque ellos no han hecho esto, no han hecho lo otro, no han hecho lo otro. Y tienen razón, muchas veces no se ha podido hacer muchas cosas. Pero si volteamos la tortilla para ocupar las palabras nuestras, ¿qué ha hecho la iglesia para con los seminarios? ¿Qué ha hecho muchas de nuestras iglesias para con los seminarios? ¿Cuántas de nuestras iglesias apoyan a nuestros seminarios? Muy pocas, si alguna. Y los seminarios están muchas veces en crisis, todo el tiempo en números rojos, porque nuestras iglesias simplemente no tienen esa conciencia. Y las iglesias son reflejo de sus miembros, ¿verdad? Y los pastores precisamente son reflejo de sus iglesias. Y ellos mismos no forman a la iglesia. Y que cuando un seminarista quiere irse al seminario, ese tiene que pasar por todo tipo de vejámenes, ¿verdad? Todo tipo de cosas horribles, porque es una cuestión de fe realmente pasar por ahí. Yo pasé por eso, sinceramente, cuando me fui al seminario de Guatemala. Mi iglesia misma al inicio no me quería apoyar, solo fueron hermanos específicos que quisieron decir, yo voy a apoyarme. Entonces, es como revolverles el asunto, ¿no? Es decir, hermanos, por favor, hermanos, iglesia de Latinoamérica, ahí donde me están oyendo, por esta vía, ¿no? ¿Cuántos son los que tenemos ahí? Probablemente solo son como 20 ahorita, unos 25, 30 hermanos. Necesitamos ayudar y concientizar a nuestros hermanos en las iglesias que con lo poquito que tengan, ayuden a sus hermanos a capacitarse, porque la diferencia en los Estados Unidos es que gente realmente se saca del bolsillo. No, aquí está. Pa. Queremos, por ejemplo, a mí, esta clase que yo les estoy dando es parte de mi carga normal académica. Es decir, yo tengo por lo menos que dar 3 o 4 clases al semestre. Una de esas es esta. Por las demás, digamos que me están pagando lo normal. Por esta el seminario cubre lo que a mí me paga por esto, ¿no? Es decir, no es algo que simplemente se da por arte. Es decir, otra vez, hay gente atrás de todo este sistema, hay gente dando, respaldando, orando y sosteniendo. Así que valga, hermanos, la introducción, 5 minutos ahí de una exhortación para que nos ayudemos mutuamente a motivar a nuestra gente en Latinoamérica a que ayude también nuestras iglesias. El seminario en donde yo trabajé por casi 20 años, yo recuerdo, todo el tiempo estaba en problemas financieros. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y los profesores obviamente son los que sufren. Si nos quedamos en el seminario, hermanos, fue porque Dios quería que nos quedáramos. Y yo sé que
Los primeros años de mi vida ministerial fueron uno de los años más difíciles, financieramente hablando, económicamente hablando. Dios nos bendijo en muchas cosas, obviamente, pero no fue porque, qué bendición, el gran salario que me está ofreciendo el seminario, ¿no? Y no lo digo como queja, porque yo siempre lo he dicho, y me van a perdonar lo que voy a decirle. Le voy a decir, miren, tener a Dios como jefe es una gran bendición. Lo segundo que voy a decirles no les va a gustar. Pero tener a la iglesia como jefa es otra cosa. Es otra cosa. Perdónenme. Y entonces yo sé que muchos de mis hermanos pastores me entienden lo que estoy diciendo, ¿no? Es decir, ahí en muchos contextos no, el siervo de Dios tiene que sufrir, tiene que ser sufrido. Sí, hermano, yo siempre los he enseñado, el sufrimiento va a venir, pero ¿por qué tienes que ser tú el encargado de hacerme sufrir? ¿Verdad? Al contrario, ese cambio de mentalidad que ocurre aquí en los estados, no es que aquí estemos nadando, los profesores de teología, hermanos, honestamente, en los Estados Unidos, en seminarios como este, incluso tan grandes, no es que estén nadando en riquezas y todo lo demás, ¿verdad? No, comparativamente con otras, ¿cómo se dice? Profesiones, no es así. Pero sinceramente se nota la diferencia de un pueblo de Dios que quiere hacer justicia, que quiere darse. Y por eso, de alguna forma, el montón de misioneros, por eso nos gozamos cada vez que cada semestre que se gradúan tantos, 300 hermanos graduados del seminario, ¿va? Para que vayan a otros lados. Pero eso implica, y en el programa, yo no sé si ustedes lo han visto, ojalá lo vieran, en el programa de la graduación casi siempre aparece en la última página del programa de graduación, con esto apoyó la Convención Bautista de el Sur. Y ahí aparecen 3 millones de dólares para este año, para que estos hermanos se gradúen y vayan. Wow, eso es decir, ojalá me explico me expliquen lo que esté diciendo. Yo sé que en Latinoamérica las circunstancias son difíciles y no estoy diciendo que tengamos que tener 3 millones de dólares cada año para cada uno. No, pero el espíritu, pero la actitud, el compromiso, ¿verdad? Es algo que me hace pensar a mí en la necesidad de hacer algo más. Dios quiera que en el futuro podamos hacer algo más. Comencemos, hermanos, miren, vamos a orar y luego retomo donde estábamos. Ya me tomé más de 10 minutos en esto. Y necesitamos terminar nuestra área cristológica. Tengo que completar hoy, mi propósito hoy es hablarles del Espíritu Santo, que completa la imagen de la Trinidad. Vamos a hablar del Espíritu Santo hoy. Vamos a orar y luego empezamos con esto. Padre, te damos gracias en esta noche por el privilegio de estar juntos, aquí en presencia, y mis hermanos allá a través del internet, escuchándome y mirándome a través de sus computadoras. Señor, te doy gracias por cada uno de ellos. Te ruego en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a trabajar siempre un corazón agradecido, un corazón generoso, un corazón dadivoso, Señor. Especialmente para ti, Padre, especialmente para tu obra, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser personas interesadas no solo en nosotros mismos, inclusive no solo en nuestro ministerio, sino en el ministerio de otros. Yo ruego por pastores, por ancianos, por líderes que sientan la necesidad de apoyar a otros que están en el ministerio. Que los ayuden, Señor, con sus estudios, que los ayuden con sus necesidades ministeriales y que a nosotros, Señor, nos ayudes también en ese sentido, a despertar a la necesidad que tenemos de trabajar como pueblo generoso, que anuncia las virtudes de un Dios bueno, de un Dios generoso, de un Dios que da,
de un Dios que nos ha dado lo mejor en Jesús nuestro Señor, que nos ha dado también a su Espíritu, bondadoso Señor, grande Señor, Señor misterioso que vive en nosotros. Te alabamos, Padre, te alabamos, Hijo, te alabamos, Espíritu Santo. Bendecimos tu nombre, Jehová de los ejércitos, Dios que es, que siempre será para nosotros, para nuestra salvación. Señor, honramos tu nombre en esta noche y rogamos tu energía, tu fuerza, tu sabiduría, y pedimos que dirijas nuestra conversación hoy. Permite, Padre, que tu palabra esté en el centro de nuestra mente y de nuestra boca. Permite honrarte, Señor, con lo que hablemos hoy. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hermanos, la semana pasada hablamos de las teorías. Al final nos habíamos quedado de las varias teorías sobre la manera en que la divinidad en Jesús y su humanidad se conectaban. Y decíamos en la semana pasada que el problema con las varias maneras en que Nestorio, Apolinario, Eutícos habían pensado en cómo esta unión de la divinidad y de la humanidad en Jesús, el error de estos hombres es que pensaban en que las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, se habían unido, se habían fusionado, en el caso de Apolinario y Eutico, formando un ser en el Señor Jesucristo que era mitad hombre, mitad Dios. ¿Cómo es? La cámara no lo está siguiendo. ¿No me está siguiendo la cámara? Gracias. Vamos a ver si me sigue la cámara, porque por lo menos que me siga la cámara es suficiente. Si nadie más me sigue, por lo menos que me siga la cámara. Si todo el mundo está dormido, pues está bien, hermano, pero la cámara no tiene por qué, porque es una cuestión mecánica. Vaya, gracias, hermano Lucas. Quiero ver hoy. ¿Estamos? Sí. Hoy sí, vaya, hoy sí, hoy sí. Qué bien, se despertó, hermano. Despiértese, por favor. Bien, la semana pasada entonces hablábamos de que la manera en que estos otros hombres teólogos, importantes teólogos, habían hablado de cómo la naturaleza divina y la naturaleza humana en Jesús se conectaban. Ellos habían pensado que estas dos naturalezas se fusionaban. Pero en el caso de Apolinario o en el caso de Eutico. En el caso de Nestorio, las dos naturalezas quedaban pegaditas, pero nunca llegaban a ser uno, decíamos, ¿no? Recuerdan ustedes, bueno, los que estuvieron conmigo. Y los que no estaban dormidos, por supuesto, ya con este tipo de cosas muchos se me duermen. Y lo entiendo, porque en cierta forma es una cuestión de carácter filosófico, pero importante a la larga. Esta manera de entender la cosa, la Iglesia lo rechazó y en su lugar propuso esto que se llama la teoría de la unión hipostática. Estamos hablando de Jesús. En Jesús, decíamos, según Calcedonia, la unión de lo que es divino con lo que es humano se da en virtud de la persona, por razón de la persona del Hijo de Dios. Para esta manera de entender el asunto, yo quiero que por un momentito me entiendan. Para la mentalidad de Calcedonia, el ser, alguien que existe, está compuesto de dos cosas. Una son la naturaleza, una es la naturaleza de ese ser y la persona de ese ser. La persona es el agente, el que controla los atributos de la naturaleza. Pueden pensarlo como una esfera. La esfera es, digamos, la naturaleza, en donde están los atributos, los varios atributos, y la persona es lo que está dentro, para ilustrarlo. La persona es lo que está dentro, el agente, el que controla, el que piensa, el que decide, el que toma decisiones sobre estos atributos. Entonces hay una diferencia entre naturaleza y persona. En el caso de Dios hay una sola naturaleza y dentro de esa naturaleza
Solo por cuestiones de explicación, hermanos, recuerden. Dentro de esa naturaleza hay tres personas, ¿no? Entonces, cuando en la encarnación Dios se hace hombre, una de esas tres personas se hace hombre. Él, por supuesto, es dueño completo de la naturaleza divina, ¿verdad? Pero la unión entre Dios y los hombres no se da entre la naturaleza divina y la naturaleza humana, que sería otra esfera. Los hombres, la humanidad sería otra esfera en donde otra vez, por razones de ilustración, la naturaleza es la esfera grande y adentro está el agente, digamos, el responsable, el que toma decisiones. Ahora, en la encarnación, una de las personas de la naturaleza divina se une con esta naturaleza humana. Esta persona de la divinidad va a ser responsable, va a ser el agente de la naturaleza humana. Las naturalezas, naturaleza divina y naturaleza humana, aun cuando están unidas por la persona, esto significa hipostática, hipóstasis, es la palabra griega para persona, la persona del Hijo de Dios, la persona de Dios el Hijo. Estas dos naturalezas nunca se funden, nunca se confunden, ¿verdad? La persona de Jesús, entonces, es la responsable por manejar tanto la naturaleza humana como la naturaleza divina. Será Él siempre el que hace las cosas a través de la naturaleza humana o a través de la naturaleza divina. Entonces, la respuesta a Apolinario, que pensaba que solo lo espiritual era de Dios, era Dios y lo físico era hombre, es esta. La respuesta a Nestorio, que pensaba que Dios se había acercado tanto al Hijo, pero nunca había una verdadera unión, es esta. Hay una verdadera unión aquí. Esta persona del Hijo es parte intrínseca de la naturaleza humana. Y por eso, otra vez, como ustedes recordarán, la semana pasada insistimos que la definición de Calcedonia va a insistir, no son dos, es uno. No están separados, están unidos. Cada vez que hablemos de Jesús, tenemos que hablar de uno. Él es verdadero Dios, Dios completo y hombre completo. Esta por lo menos es la respuesta, si ustedes quieren, filosófica, teológica del concilio de Calcedonia. Quizás tendrá sus problemas, pero déjenme decirle que hasta la fecha, sinceramente, hasta la fecha, es la mejor respuesta que tenemos, mejor manera de explicar lo que sucedió con la persona de Jesús de Nazaret. Ha habido otras propuestas, los liberales, por ejemplo, el famoso Schleiermacher, que no es necesario que usted aprenda a pronunciarlo para pasar el curso, pero él es el padre del liberalismo teológico contemporáneo. Él entendía esto de una forma diferente, una teología diferente, una filosofía diferente, pero no es satisfactoria. Siempre parece que Jesús es el hombre uno y que Dios es otro, ¿verdad? Jesús es uno y Dios es otro. En esta respuesta solo hay uno, Dios el Hijo, ¿verdad? Y por eso el que está en la cruz es Dios. El que está haciendo milagros es Dios. El que tiene sed es Dios. El que tiene hambre es Dios. El que se mira sorprendido es Dios, ¿verdad? Sí, mi hermano. Mencionar que es algo que satisface en este tiempo. Da la idea de que podría venir alguna otra que podría ser más completo, por así llamarlo. Sí. Me llama la atención la palabra que usé ahí, teoría. Sí. Cuando hablamos de teoría es algo no comprobable, obviamente. Sí, sí. Entonces, estamos diciendo que nos mantenemos en esto con la probabilidad de que no sea así. Sí, sí. De hecho, es la mejor forma de verlo. Calcedonia, y para ocupar una de las terminologías que los teólogos ocupan, es un lugar de llegada y es un lugar de principio. Es decir, con esto refleja por lo menos 5 siglos
de trabajo intelectual, espiritual, pastoral, tratando de explicarse lo que sucedió en Jesús. Pero eso no significa que esto sea inspirado. Esto no tiene el mismo valor de la Escritura. La Escritura es inspirada. Sobre esto se puede trabajar. Pero es importante reconocer que esto la Iglesia lo reconoce como autoridad en el sentido de que no viola nada de lo que la Escritura dice. Si más adelante una teoría antropológica, filosófica, presenta una forma mejor de explicarla, ¿por qué no aceptarla? Pero precisamente por eso les decía yo, con todo el avance filosófico y con todo el avance intelectual que ha habido en estos 20 siglos, los liberales en el siglo XIX, con este señor que les acabo de mencionar, presentan una alternativa. La alternativa, con todo, es deficiente. No hace justicia a esta unidad en el Hijo de Dios, que al mismo tiempo nos deja a un Dios completo y a un hombre completo. En el caso de Schleiermacher, el padre del protestantismo liberal, él piensa que Jesús es un hombre que tiene conciencia plena de Dios. Así, esa es su forma, la filosofía existencial de Schleiermacher. Jesús tiene conciencia plena de Dios, total, 100% de que Dios existe y que Él como hombre depende de Dios. Pero al hacerlo otra vez, cae en una especie de nestorianismo. Siempre hay un dos aquí. Jesús el hombre y Dios del que Jesús es consciente, ¿verdad? Eso no es lo que el texto bíblico dice. Ahí está, la tarea nuestra es hacerle justicia a lo que el texto dice. ¿Cómo le hago justicia a un ser como Jesús de Nazaret, en el que se nos presenta un hombre total y alguien que al mismo tiempo es Dios total, con los dos tipos de cosas, ¿no? O sea, teóricamente uno debe dejar abierta la puerta. No puedo decir que más adelante filosóficamente no se pueda desarrollar otra teoría mejor que la unión hipostática en la persona del Señor Jesús. Pero hasta ahora, todas las que se han dado han sido débiles comparadas con esta, ¿verdad? La mayoría de los teólogos liberales, por supuesto, favorecen el nestorianismo, favorecen la idea de que Jesús es un hombre exaltado, consciente de Dios, pero nada más. Y que todo lo demás es mito. Eso no es lo que dice la Biblia, ¿no? Bien, entonces, haciendo un pequeño repaso aquí, fíjense que aquí hay varios, arriba de la página que les estoy presentando están los movimientos mayores de los que hemos hablado y luego algunas de las características principales de ellos. El hedionismo, el primero, en el primer siglo, hablaba de que en Jesús era un hombre completo, pero se le negaba la deidad. Jesús era un hombre exaltado únicamente. El docetismo del segundo siglo, recuerdan ustedes que dijimos, docetismo viene de la palabra doqueo, que significa apariencia, es decir, el hecho de que Jesús era Dios solo en apariencia, se negaba su humanidad, la humanidad de Jesús. Jesús no era verdaderamente hombre, era Dios, pero ese Dios solamente tomaba la apariencia de hombre, por eso docetismo. En el cuarto siglo, arrianismo, y le falta una R a ese arrianismo, en el cuarto siglo, tercer y cuarto siglo, se le reducía la humanidad a Jesús y también se mutilaba la deidad de Jesús, porque ustedes recuerdan que para Arrio Jesús era Dios, pero no el verdadero Dios. Era un Dios inferior, ¿recuerdan? ¿Recuerdan? Porque era un Dios, no el absoluto, sino el demiurgo, el que estaba en medio únicamente. Para Apolinario, la humanidad de Jesús era reducida porque solamente era el cuerpo.
el cuerpo, y no era su mente, su espíritu, su alma. No, este no era un verdadero hombre. Este solo era el cuerpo de Jesús de Nazaret, y adentro estaba Dios, ¿verdad? Y eso es muy fácil para aquellos que no pensamos mucho en esto de la fe, bien fácil caer en eso. Pensar, Jesús era Dios, sí, pues realmente él solo era una especie de Dios cubriéndose de carne. No, la iglesia dice eso no es correcto. Jesús es Dios completo, pero es hombre completo y eso le incluye también el espíritu, el alma, la identidad como hombre, porque somos hombres y mujeres, ¿verdad? No simplemente por nuestra carne. Por ejemplo, si ustedes me preguntan a mí qué es lo que me hace a mí lo que soy, obviamente mi cuerpo es bien importante, sí, soy este que ustedes me miran, pero junto con eso, todo lo que yo soy, toda mi identidad, soy un salvadoreño, nacido hace 55 años, que, sí, es cierto, que crecí allá, por más que, hermanos, honestamente, por más lo que yo soy es parte de mi historia, es lo que yo soy, ¿verdad? Junto con eso viene toda mi interacción con mis relaciones. Viene todo lo que yo soy en mi familia, viene todo lo que yo soy con mi esposa, con mis hijas, eso soy yo. Si eso no fuera yo, entonces estaría ustedes simplemente aquí con una especie de maniquí, ¿verdad? Muy interesante el maniquí, pero más allá que eso, a saber. Solo para que se despierten, hermanos, pero es que les doy de ilustración solamente para lo que pensamos en Jesús. A veces pensamos que Jesús es simplemente el Dios adentro y el cuerpo ahí moviéndose porque Dios está adentro. No, Jesús es un hombre completo. Eso implica su nacimiento, su desarrollo, su familia, su ubicación. Él es un judío del primer siglo, nazareno, constructor de profesión, ¿verdad? Todas esas cosas son importantes para entenderlo a él. Entonces, eso en contra del arrianismo, ahora el apolinario lo mismo, se reducía la humanidad de él y se afirmaba su deidad en cuanto a su mente. La mente de Jesús era Dios, su espíritu era Dios, pero como decíamos, al hacerlo, si la deidad de Jesús está relacionada con nuestra salvación, si la deidad solo era el espíritu, entonces nuestro cuerpo quedaba fuera de la salvación. Nestorio en el siglo V afirma la humanidad de Jesús, dice, no, esta es la teoría, recuerdan ustedes, del hombre apropiado, del hombre asumido. Para Nestorio, la crítica de Nestorio, correcta por cierto, de Apolinario es que el Jesús de Apolinario no es completo hombre. Nestorio entonces propone que hay dos, ¿verdad? El Logos, Dios mismo, el Hijo de Dios, Dios el Hijo, se apropia para sí un hombre completo. Pero al hacerlo, Nestorio va a decir, esta relación entre la humanidad de Jesús y la deidad de Jesús es íntima, sí, pero nunca llega a ser uno. Nunca en Nestorio siempre hay un dos ahí. Dios el Hijo y Jesús de Nazaret. Dios el Hijo y Jesús de Nazaret. Y la Biblia va contra eso y Calcedonia va a ir contra eso, decirnos, creemos en uno. Solo es uno. No hay dos en Jesús. No es que se trate de Dios el Hijo por un lado y Jesús por otro. Es uno solo. ¿Qué les parece, hermano? Me parece que es bien importante. Y el problema que encuentra con la iglesia, con Nestorio, es que si este es el caso, entonces Dios nunca se ha hecho uno de nosotros. Ha estado bien cerquita, sí, pero no es uno de nosotros. Y Jesús es uno de nosotros. Jesús es uno de nosotros, al punto que muchos teólogos llegan a hablar y decir, correctamente creo yo, que uno de nosotros está a la diestra del Padre, por la gracia del Padre, ¿verdad?
¿Qué tal? Eso nos parece a veces sorprendente, ¿no? ¿Cuánto nos ama el Señor? ¿Cuánto amó a la humanidad el Señor? ¿Cuánto ama a Dios? Mire, otra vez, yo he mencionado esto varias veces. ¿Alguien me puede decir que existen alienígenas? Y yo, honestamente y teológicamente, tengo que decir, si alguien me pregunta, ¿crees tú en los alienígenas? Yo tengo que decir, no sé. Es probable. Probablemente, no sé. Pero lo que sí sé es que de acuerdo con la Escritura, a ningún otro alienígena Dios ha amado tanto para tenerlo a su diestra. Dios se hizo uno con nosotros. Y ese uno, Jesús de Nazaret, está por la eternidad sentado a su diestra. ¿Verdad? Uno con Él por toda la eternidad. Tanto nos amó Dios. Eso es salvación. ¿Verdad? La salvación, como tantas veces se los he dicho, no significa, ok, te perdono, pero estate ahí. Te voy a preparar un buen, bonito lugar, pero estate ahí. ¿Ah? No, la salvación no es eso. La salvación es, te quiero cerca, quiero que seas parte de mí, quiero que seas parte de mi familia. Te voy a querer tanto que voy a estar en ti y que tú vas a estar en mí. La meta de 1 Corintios 15 es que Dios sea todo en todos. Esa es salvación, ¿verdad? Y por supuesto eso se mira mucho más claramente en la persona del Señor Jesucristo. Finalmente la persona, este teólogo Eutico en español, también reducía la humanidad y reducía, ¿sí es verdad? Reducía, suena raro, pero así es, ¿verdad? Reducía la deidad porque hacía de Jesús una mezcla de las dos cosas. Dios mezclado con la humanidad. Ninguna de esas cosas, no queremos a un Jesús así. La Biblia no nos presenta a un Jesús que es una mezcla de Dios y una mezcla de humano, en el sentido de que es mitad Dios y mitad humano. Es una especie de híbrido, una especie de gigante que no es completamente humano y no es completamente Dios. Ese es el misterio de la encarnación. Otra vez, Jesús no es un Hércules. Es una mezcla de Dios y el hombre en ese sentido. Porque si así fuera, entonces no tiene nada que enseñarnos Jesús. Jesús no puede decir, te comprendo, te entiendo. Jesús no puede decir, yo fui tentado igual que tú. Pues no puede decir, yo fui similar a ustedes en todo, excepto en el pecado. ¿Ah? No puede decir eso. Porque sería otra vez, ¿qué tipo de autoridad tendría si tiene esa mezcla gigantesca de Dios en sí mismo? ¡Wow! Esto resulta tremendo. Entonces, llegamos aquí. Sí. Perdón, alguien ahí solo estaba preguntando que si el arianismo correspondía al tercer siglo. Sí. Al tercer siglo, perdón. Sí. Sí, porque ahí pero ¿Sí? otro le contestó que usted había dicho que está. Eso es lo bueno que estén ahí hablando, porque ellos mismos se contestan. El arrianismo no es un movimiento puntual, es un movimiento largo. De hecho, después de que Atanasio y el concilio de Nicea los derrota, todavía siguen en muchos reductos, siguen insistiendo, a tal punto que incluso en nuestro tiempo los testigos de Jehová todavía están vivos. Qué bueno que yo no soy Dios. Qué bueno que yo no soy Dios, ¿no? Porque algunas cosas no deberían existir más. Porque atentan con nuestra salvación. Entiéndanme bien, hermano. Este es el peligro del testigo de Jehová. Atenta contra nuestra salvación. El testigo de Jehová, quizás sin quererlo y sin saberlo, se opone a la identidad de Dios con Jesús y al hacerlo destruye la salvación que Dios tan graciosamente nos ha dado.
Entonces, por eso podemos entender, leer a Atanasio otra vez, y yo estoy ocupando palabras bien suaves, leer a Atanasio y a los reformadores, por ejemplo, o a Lutero, a Calvino, en este sentido, sobre la negación de la deidad de Jesús. Ustedes deberían echarle un vistacito si es que no lo han hecho. ¿Cómo hablan? Solo para decir el excremento del diablo, para decir algo. Entonces no es más que el excremento del diablo que trata de dañar, opacar la salvación que Dios nos ha dado. Solo para decirles un ejemplito. Vaya, entonces de acuerdo con lo que hemos visto hasta ahora, esto es bien importante, esta notita aquí, el Dios en el que creemos es un uno en el centro en esencia, pero que eternamente subsiste en tres personas. Hay tres subsistencias, tres conciencias, como usted quiera hablarlo o decirlo en ese sentido. Recuerden ustedes una vez más que insistimos en que lo llamamos personas porque no tenemos una mejor forma de hablar de ellos que le haga justicia. Por personas entendemos el hecho de que aun cuando el Hijo tiene todo lo que Dios tiene omnisciencia, tiene omnipresencia, tiene santidad, tiene eternidad, puede perdonar pecados y todo lo que Dios tiene, con todo, Él no es el Padre. ¿Verdad? ¿Y cómo sé yo que no es el Padre? Porque si creyera que es el Padre sería una versión del modalismo histórico. ¿Recuerdan el hecho de que el hijo solamente se medio voltea y dice, pues yo ahora soy el Padre, ¿verdad? Y ahora soy el Espíritu Santo? No. Lo que vemos en la Escritura es consistentemente que estos tres se relacionan de manera interpersonal también. Misteriosamente, el Hijo, por ejemplo, habla del Espíritu Santo como una tercera persona. Por un lado nos dice, no los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros. Y uno diría, es el mismo. Pero por otro lado, el Consolador al que yo enviaré es una tercera persona, es un Él, ¿verdad? En ese sentido, ese Espíritu propiamente. Y en los pasajes del Espíritu, que en un momentito vamos a ver más a fondo, tenemos lo mismo, el mismo asunto. El Hijo le habla al Padre, le ora al Padre y el Padre le contesta, ¿verdad? El Padre, o sea, o estamos ciegos o qué, ¿verdad? Es decir, o el Hijo está jugando aquí como alguno de mis hermanos en el pasado, uno de los viejitos que recuerdo en mi iglesia, muy buena gente el Señor, pero de aquellos hermanos que han estado en la iglesia por mucho tiempo, ¿verdad? Y que uno llega a amar y a conocer y apreciar un montón, pero sinceramente como que les faltaba un poquito de enseñanza en este sentido. Hablaba de que, por ejemplo, cuando en Apocalipsis 5 el Señor se dice que le va recuerdan, Apocalipsis 5 es la escena en donde Dios está, el trono de Dios, y enfrente del trono está el Cordero como inmolado, y de repente Juan mira que de la mano del que está sentado en el trono sale un rollo, y que el Cordero recibe ese rollo, es el rollo que se va a abrir para desatar los juicios sobre la tierra, ¿recuerdan ustedes? Entonces, el hermano decía que, tratando de explicar, tratando de hacer sentido, ¿no? Como que si el que está en el trono sabemos que es Dios, por supuesto, y sabemos que el Hijo es Dios también. Entonces, lo que pasa ahí es que el Hijo, que también es el Cordero, entonces, en el momentito en el que se está dando el rollo, así, exactamente, le da el rollo, que es el mismo Hijo, y en el momentito en el que hace esto, el Hijo se pasa para acá y le hace así, ¿no? Entonces, eso es modalismo, ¿verdad? Es modalismo porque no mira esto. Eso es lo que estaba diciendo. Otra vez, by the way, como dicen los gringos, es importante mirar en el libro de Apocalipsis cuántas veces
a partir del capítulo 5 de Apocalipsis, el Cordero está en el trono. El Cordero está en el trono. ¿Cuántas veces? Yo he subrayado en mi Biblia vieja ya, por tantas veces de leerla otra vez ahí, ¿cuántas veces en el libro de Apocalipsis se dice que el que está sentado en el trono es el Cordero y el Cordero está ahí también? Entonces, ¿cómo entendemos eso? Por ese lado. Entonces, sí, el Hijo es Dios, pero muchísimas veces el Hijo le habla al Padre y el Padre le habla al Hijo como si fueran, otra vez, dos conciencias completamente diferentes. Y el Padre y el Hijo mandan al Espíritu. El Espíritu glorifica al Hijo. El Hijo, por supuesto, habla del Espíritu de una forma increíble. Y ya no se diga el Hijo hablando del Padre. Y ya no se diga el Padre hablando del Hijo. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Este es el misterio de la Trinidad que aun cuando no lo podemos entender a ciencia cierta, está ahí. Tan así que la Biblia nos habla que si usted le pregunta quién fue el creador, ¿fue Dios el Padre? Y la respuesta es sí. Y si pregunta, ¿fue Dios el Hijo? Y la respuesta es sí. ¿Y fue Dios el Espíritu Santo? Y la respuesta es sí. A eso, recuerden ustedes, en las discusiones de la doctrina de la Trinidad, teológicamente se le llama pericoresis. Pericoresis es la palabra que se ocupa para hablar de la interpenetración de las tres personas, por la cual, aun cuando existen obras, por ejemplo, que son más apropiadamente descritas como siendo hechas por una de las personas, por ejemplo, la encarnación es obviamente algo que el Hijo hizo. El Padre no se encarnó, ¿verdad? Pero el Hijo dice que el Padre está en él y que él está en el Padre, ¿verdad? Y luego el Hijo dice, no los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros y yo les voy a mandar el Espíritu que el Padre les había prometido. Entonces, esta interpenetración de los tres se llama pericoresis, por un lado, este amor, esta relación constante que no se puede separar entre las tres personas, están ahí constantemente, no se pueden separar. Pero por otro lado existen obras que le pertenecen más a cierto tipo de persona. Por ejemplo, el Hijo, la encarnación, ¿verdad? El Padre, la planeación. El Espíritu Santo, la aplicación, la santificación, por ejemplo. ¿No? Pero en ninguna de esas obras, aun cuando cada una de esas obras parece pertenecerle más a